Bendiciones, Iglesia Bautista Nueva Vida. Bienvenido a nuestro servicio domingo por la noche, y todavía nosotros vamos a dar nuestro servicio por video por ahora hasta que Dios diga y las cosas empiecen a mejorar. Pero vamos a disfrutar esta noche, este tiempo en las Escrituras. Ojalá que están siguiendo este estudio en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. Las 7 iglesias de Apocalipsis o las 7 iglesias de Asia. Vamos a entrar en nuestro texto en esta noche y vamos a ir a Apocalipsis capítulo 3. Nosotros estamos en la última iglesia de este estudio, pero quiero dividir esta iglesia, la iglesia de Laodicea, y vamos a dividirla en 2 semanas. Hay mucha información en esta iglesia. Yo creo que esta iglesia es importante para nosotros entender. Más yo creo que esta iglesia es una de las iglesias que nosotros estamos viendo hoy en día, en este momento, este tiempo 2020. Y nosotros estamos viendo este tipo de iglesia en muchas iglesias hoy en día. Y por eso queremos pasar un poco tiempo hablando y viendo qué exactamente estaba pasando en esta iglesia. Recuerda, hermanos, nosotros el propósito de este estudio es ver las iglesias y ver cómo aplica a nosotros primero. ¿Qué estaba pasando en esta iglesia que aplica en mi vida? Que yo puedo sacar aplicación y ver cómo yo puedo mejorar mi vida más comparado a las cosas que estaba pasando en esta iglesia. Después, número 2, queremos aplicarla a nuestra iglesia, Iglesia Bautista Nueva Vida, y ver si las iglesias, las cosas que estaban pasando en esta iglesia, son cosas que quizás está pasando en nuestra iglesia, o más podemos evitar que estas cosas que están pasando en estas iglesias pasen en nuestra iglesia. Pero hay algunas iglesias que tenían algunas características buenas que nosotros debemos de seguir, como la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Esmirna tenía algunas cosas buenas y algunas características, pero queremos aprender lo bueno y lo malo, tratar de evitar las cosas que pasaron y añadir cosas que pueden ayudarnos en nuestra iglesia a honrar al Señor Jesucristo. Esta noche vamos a Apocalipsis capítulo 3 y vamos a mirar la primera parte de este libro, de esta iglesia, y ver versículo 14 al versículo 17. La próxima semana, si Dios permite, vamos a seguir viendo los últimos versículos ahí en capítulo 3 y ver de versículo 18 al final del capítulo, que es versículo 22, y terminar esta iglesia de Laodicea. Vamos a leer juntos versículo 14 al versículo 17 y después vamos a orar y entregar este tiempo al Señor y pedir que nos enseñe algo en nuestra vida y en nuestra iglesia. Dice en capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 14 hasta versículo 17. Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Vamos a orar. Señor, gracias por este momento, este tiempo de las Escrituras, esta predicación, que tú la bendiga a los hermanos que están escuchando este mensaje, que sea de gran bendición a su vida, y Señor, que podemos aprender y aprovechar y aplicar, a examinar en nuestra vida estos detalles que vamos a ver en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén
y amén. Hermanos, la iglesia de Laodicea. Recuerda, quiero dar un repaso rápidamente sobre las otras iglesias para que recordemos lo que estaba pasando. Por ejemplo, la iglesia de Efeso, ellos dejaron su primer amor. La iglesia de Esmirna, ellos sufrieron persecución. La iglesia de Pérgamo, ellos necesitaban arrepentimiento. La iglesia de Tiatira, ellos tenían una falsa profetisa. La iglesia de Sardis estaban dormida. Y la iglesia de Filadelfia perseveraba pacientemente. Ahora nosotros entramos a esta última iglesia, la iglesia de Laodicea. Y lo que sabemos de esta iglesia, lo que podemos aplicar y ya leemos en el contexto de hoy, es que ellos tenían una fe tibia. Esa es la palabra clave de este pasaje, esta iglesia tibia. Y vamos a ver que ellos no eran fríos ni eran calientes y eran ahí en el medio, que es un lugar peligroso. Y vamos a ver cómo Dios lo aplica en este pasaje. Y después queremos ver en nuestra vida cómo nosotros debemos ser aún frío o caliente, pero nunca como cristiano debemos tener o estar tibio espiritualmente. Y eso que el Señor quería decirle a ellos. Quiero darle algunos detalles de el pueblo de Laodicea para que entienda cómo fue esta iglesia y algunas características de esta iglesia. Obviamente esta iglesia fue la última iglesia que nosotros vemos de las 7 y también era la iglesia peor que las otras iglesias que nosotros ya predicamos. La iglesia que tuvieron más problemas o quizás algo que ellos tenían en su iglesia que era algo que no agradaba a Dios y en los ojos de nosotros quizás era peor que las otras iglesias. Sabemos que Laodicea el pueblo de Laodicea fue un pueblo de prosperidad, tenía mucho dinero. Y vemos que la iglesia, por todo ese dinero, por poder tener la habilidad de comprar y vender y en su iglesia, pues eso le llevaron a ellos a ser una iglesia tibia. Vemos en la historia que este lugar en Laodicea y en esta iglesia, ellos tuvieron unas cuantos terremotos. Y dicen que esta iglesia, pues en la ciudad donde ellos estaban viviendo, o no la iglesia, la ciudad de Laodicea, cuando vino este terremoto y destruyó el pueblo de Laodicea, el pueblo pudo reconstruir su mismo pueblo. Significa que ellos no tenían que pedir ayuda de otros pueblos o del gobierno para ayudarle a reconstruir su pueblo de este terremoto. Ellos tenían suficiente dinero entre el pueblo de Laodicea para reconstruir todo el pueblo en el poder y con el dinero que ellos tenían. Por eso ellos tenían esa gran prosperidad. Ellos tenían, como otras iglesias o otros pueblos, tenían templos de otros dioses. Igual a Laodicea, ellos tenían más 2 templos específicos de 2 dioses que ellos servían ahí, mucha de esa gente. Por su lugar, ese lugar que ellos, en la locación o el lugar donde ellos quedaban comparado a los otros pueblos, pues en la producción, en los negocios, la producción tenía que ir y pasar por su pueblo. Por eso fueron conocidos, por eso tenían mucho dinero, porque obviamente toda esa producción pasando por su pueblo tenía que pagar y hacer muchas cosas y ellos ganaban en ese sentido. Ellos fueron conocidos como un negocio de banco, fueron unos de los pueblos que primero tenían bancos para cambiar y guardar dinero y fueron conocidos sobre ellos. Ellos fueron conocidos o considerados tibio porque en medio de la persecución que venía sobre la iglesia de Laodicea,
Si ellos se paraban firme en lo que ellos creían en la palabra de Dios, pues afectaba sus negocios. No podían vender, no podían comprar. La iglesia tenía que, en la mente de ellos, estar cuidado. No podemos pararnos firme en la palabra, porque si ofendemos a este grupo, ellos no los va a dejar vender y comprar, y afecta el negocio. Ellos quizás pueden quitar de nosotros. Y por eso fueron considerados como tibio, porque estaba en ese medio. Ok, somos una iglesia, pero también no podemos ofender el mundo, porque nos va a quitar el dinero. Y por eso, en un sentido, físicamente fueron conocidos tibio. Obviamente nosotros vamos a ver la parte espiritualmente, que fue la parte más importante en la iglesia, que fueron tibia espiritualmente. También lo que pasaba, otro sentido, el propósito que Dios usó tibia, la palabra tibia de esta iglesia, fue porque en ese pueblo de Laodicea ellos recibían agua de dos diferentes lugares, uno frío, uno caliente, y cuando llegaba al pueblo de Laodicea, el agua estaba tibia. Y el Señor estaba usando, o quería usar, una palabra que ellos conocían. Y por medio de el agua que venía por el pueblo tibia, y ellos usaban para beber, para cocinar, todo agua tibia. No había agua frío o caliente, aunque quizá una máquina que podía proveer eso. Pero ellos entendían qué significa tibio, una persona tibia. También Dios pasa más tiempo hablando sobre esta palabra tibia en cuanto a su vida espiritual. Hermanos, esta noche queremos ver algunos detalles casi igual de las otras iglesias en cuanto a esta carta que Jesús, sus palabras, dio a Juan para que Juan la escriba, y después los mensajeros vinieron y buscaban esas cartas y después llevaban esas cartas a las iglesias. El pastor de la iglesia, el ángel, leía la carta para él mismo, después leía la carta a la iglesia para que el pastor y la iglesia vea las palabras de Jesús que él quería decir sobre la iglesia. Y por cada uno fueron cosas importantes y grandes para ellos. Queremos ver el carácter de la ciudad en número 1, la primera parte de versículo 14. Después, como siempre, Jesús se describe a él mismo. Da algunos detalles sobre él y vemos eso en la segunda parte del versículo 14. Después vemos número 3, lo que Jesús sabe sobre la iglesia, y nos da detalles de cosas que ellos conoce de su iglesia. Y después, número 4, lo que Jesús tiene en contra de la iglesia de Laodicea, y vemos eso en versículo 17. Vamos a entrar, hermanos, esta noche en número 1, el carácter de la ciudad de Laodicea. Y eso lo encontramos en versículo 14 de capítulo 3, pero en la primera parte del versículo 14. Mira lo que dice la palabra de Dios. Y escribe al ángel o el pastor de la iglesia en Laodicea. Jesús, como ya dije, habló a Juan para que él diera este mensaje a ellos. Después vemos número 2 rápidamente, que Jesús se describe a sí mismo a la iglesia de Laodicea. Vemos eso en la segunda parte del versículo 14. Mira lo que dice. Lo voy a leer primero, después quiero dar algunos pensamientos sobre ella. Dice: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Vemos aquí 4 características de Dios, de Jesús, que él empieza cada carta de cada iglesia con características o algo de él, unos de los atributos del Señor. Ahora, interesante
que cuando Jesús menciona algunos de estos detalles de él mismo, usa palabras o frases que aplica a la iglesia. Cosas que la iglesia estaba batallando, que son características o son atributos de Dios, de Jesús, para que Él puede después llevar lo que Él es y compararlo a la iglesia. So, vamos a ver rápidamente estos 4 características que vemos de Jesús. Dice en versículo 14, he aquí el amén. Uno de los nombres que vemos de Jesús es el amén. ¿Por qué? Esa palabra significa Él así sea o Él sea hecho. No hay nadie antes de Cristo y no hay nadie después de Cristo. Él es el amén. Así sea. Cuando Jesús habla, así sea. Lo que Él hace, así sea. Así sea hecho. Y por eso una de las características de Jesús es el amén. Número 2, tenemos el testigo fiel de Dios. Fue testigo de Dios y su verdad. Y Jesús aprueba solamente lo que Dios aprueba. Por eso vemos que la característica de Jesús es que Él fue testigo de Dios, su Padre, un testigo fiel. Después, número 3, vemos y verdadero, que fue algo contra la iglesia de Laodicea. Ellos no eran verdaderos, ellos eran tibios, ellos mentían o no querían que otros vean que ellos eran cristianos o estaban ahí en el medio, no eran verdaderos. Y por eso Jesús usa una de sus características como verdadero. Y número 4, vemos el principio de la creación de Dios dice esto. Jesús dice esto, pero Él se refiere a estos 4 características de Él mismo. Ahora, cuando dice el principio de la creación de Dios, el significado de esa frase es que Jesús es el gobernante, la fuente, el origen de toda la creación. Eso que significa esa parte. Y es cierto, Él es el gobernante, Él es la fuente y es el origen de toda la creación. Hermanos, nosotros ya por 6 semanas, ahora 7 semanas, hemos visto en las iglesias, vimos las descripciones de Jesús. Quiero hacer una aplicación para nosotros esta noche. Hablando de las descripciones y características de Jesús que Él menciona de Él mismo, quiero preguntarnos en esta noche, ¿qué descripciones sus amigos, familiares dicen de ti? Si ellos podían dar unas características de nosotros y decir, Él es fiel, Él es verdadero, o eres lo siguiente, ¿qué características otros, sus amigos, sus familiares pueden decir de ti? Sabemos lo que Jesús dijo de Él mismo, y quizás nosotros podemos decir de nosotros mismos, yo soy fiel, yo soy un servidor, yo soy misericordioso. Y podemos dar una lista de nosotros mismos igual que Jesús dio. Obviamente las características de Jesús eran verdaderos. Quizás para nosotros podemos decir que somos fieles o somos verdaderos, pero realmente no somos. Pero si otra persona podía dar una descripción de nosotros mismos, ¿qué palabras espirituales? No que son graciosos o que son lindos o que son gordos o flacos o tienen mucho pelo, no. Pero qué características espirituales por dentro ellos pueden decir de ti.
Es algo que debemos pensar, cómo nosotros actuamos delante de otros. Pero también no solamente pensando en los amigos y familiares, pero ¿qué Dios puede decir de ti? ¿Qué características Dios en este momento puede decir de ti? Mi hijo es fiel, mi hijo es verdadero, mi hijo es un servidor. ¿Qué Dios puede decir de ti, de su vida espiritual, de su servicio para el Señor, y dar algunas palabras que te describe a ti? Siempre Jesús describe de Él mismo algo que Él ve o quiere compartir de la iglesia. Por ejemplo, Él dice el amén. Amén es que así seas. Pues la iglesia tibia no puede decir así sea, porque son tibios y no tiene esa confirmación, esa seguridad, y no puede decir así es las cosas. Y por eso Jesús usa amén. No eran fieles a Dios. Otra característica que no era parte de la iglesia de Laodicea. No eran fieles, ¿por qué? Porque eran tibios espiritualmente. No eran verdaderos al lado de el frío o caliente. Estaba a un lado. No eran verdaderos. Estaban tibios. No eran fríos, no eran calientes. Si eran verdaderos, se quedaba en un lado. Yo soy caliente, verdadero ahí. Pero como fueron tibios, no eran verdaderos. Ahora vamos a ver número 3. Lo que Jesús sabe sobre la iglesia de Laodicea. Y vemos eso en versículo 15 y versículo 16. Mira lo que dice en versículo 15. Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Cuando vemos esta primera parte del versículo 15, yo conozco tus obras, fue las mismas palabras que Jesús usó en las otras iglesias que ya nosotros hablamos. Él le dijo a cada uno, mira, yo conozco tus obras. No hay nada que tú puedes esconder. Lo que yo estoy diciendo de su iglesia es algo verdadero. ¿Por qué? Porque yo conozco tus obras. Yo veo lo que está pasando por fuera. Yo veo lo que está pasando por dentro. Y lo que yo veo más específico sobre frío y caliente, yo lo veo. No puede engañarme a mí, dice el Señor. Tú puedes engañar a la iglesia. Ellos quizás piensan que tú eres caliente, pero realmente dentro de ti eres frío o eres tibio, y Dios dice, yo, Dios, conozco tus obras. Parte de sus obras es lo que dice aquí, que ni eres frío ni caliente. Hermanos, estas palabras son palabras fuertes que Jesús está diciendo a esta iglesia. Mira, iglesia, tú no eres frío ni caliente. Ellos entendían eso por las aguas que venían en su pueblo, esa agua que venía tibia, y por eso cuando Jesús usa esta descripción, frío, caliente, tibio, tibia, ellos entendían. Jesús dice algo interesante en la última parte del versículo 15. Dice, ojalá fuese frío o caliente. Jesús dice, yo prefiero que sea frío o sea caliente, pero por favor no te ponga ahí en el medio donde no eres frío ni no eres caliente y es tibio. No esté en ese lugar. Yo prefiero que esté uno de los dos. Obviamente, aunque Dios no desea que nosotros seamos fríos, el deseo de Él es que si son fríos, pues Dios puede obrar en ellos para que sean calientes. Pero por lo menos puede trabajar en la persona que es frío. Pero la persona que está aquí en el medio tibio, se va a hacer difícil para trabajar con Él. Por eso dice, yo prefiero que tú seas uno de los dos, sea frío, sea caliente, pero
No sea tibio, por favor. Hay cosas en nuestra vida que tiene que ser frío o caliente. Por ejemplo, el café. El café tiene que ser caliente. Hoy en día hay café que es frío, que lo ponen con hielo. Ice coffee se llama. Y a mí no me encanta ese café. ¿Por qué? Porque el café tiene que ser caliente. Y el café que me encanta a mí, ese café que me quema cuando yo lo estoy tragando y cuando yo lo llevo a mi boca, es tan caliente que duele. No me encanta el café frío, ni me encanta el café tibio. No me agrada. El café tiene que ser caliente. Gloria sea al Señor. Ahora, el Pepsi no puede ser tibio y no puede ser caliente. Nadie se puede tomar, yo no me puedo tomar un Pepsi que tiene que ser frío. No puedo tomarlo tibio, me da náusea. No puedo tomarlo caliente como café porque el dolor que va a dar el cuerpo a nosotros siendo café y todo eso, el carbonation que baja en su cuerpo, no es una buena combinación. El Pepsi tiene que ser frío con mucho hielo, que te da un brain freeze, dicen que te duele el cerebro. Hielo tiene que ser frío. Es imposible que tú puedas tener hielo tibio o caliente. No va a ser hielo. Se va a derretir. El hielo tiene que ser frío. Una sopa tiene que ser caliente. A mí no me encanta una sopa tibia ni me encanta una sopa fría. La sopa tiene que ser caliente. Hay cosas en nuestra vida que podemos entender que hay cosas que tienen que ser frío, hay cosas que tienen que ser caliente, pero nunca comer o beber cosas que son tibias. Pero cuando hablamos espiritualmente, un cristiano no debe ser frío, debe ser caliente en el Señor, aumentar ese fuego dentro de su cuerpo. No debe ser frío espiritualmente porque está apagado, tiene apatía en su vida, no quiere servirle al Señor, quizás no conoce al Señor Jesucristo como su único Salvador y por eso es frío. Pero un cristiano frío viene a la iglesia y no hace nada, se siente en los bancos, no sirve al Señor, no da su diezmo, no comparte en promesas de fe, no canta, no ora, no lee su Biblia, solamente está en la iglesia para cumplir un propósito. Ese cristiano es frío y debe examinar su vida. Quizás esa decisión que él hizo nunca fue verdadero. Hay muchos que están cerrados o está en ese punto tibio, punto tibio, en ese un fence, ¿verdad? Un portón, se me fue el nombre, un portón, ¿verdad? Un fence. Y muchos cristianos están ahí, ¿verdad? Es algo que tú puedes brincar y llegar a otro lado, ¿verdad? Algo que tú pones alrededor de su casa. Y hay muchos cristianos ahí en el fence que no quieren estar en el lado del mundo, no quieren estar con los cristianos y quieren poner una pierna en el mundo y una pierna en la iglesia y se quedan ahí en tibio, en mitad. Y no agrada a Dios. Dios dice, tú eres para mí o no para mí. ¿Me vas a servir a mí o vas a servir el mundo? Pero no podemos servir a los dos maestros. Tú tienes que decidir. No puedo ser tibio. ¿A qué lado tú quieres estar? ¿Con el Señor o con Satanás? Una persona fría espiritualmente es una persona que tiene apatía. Una persona caliente espiritualmente es una persona que está sirviendo a Dios, activa en la iglesia. No puede hacer los dos.
Un nombre que viene a mi mente es Judas. Es un buen ejemplo de una persona tibia. Él siguió a Jesús para ser llamado discípulo, pero no dio su corazón a Jesús por dentro. Y sabemos la historia que aunque estaba con los apóstoles, estaban con los discípulos, pero después negó a Jesús 3 veces, hablaba con los otros y le vendió para dinero para entregarle a Jesús a ellos. Hay muchos cristianos que son tibios, pero por fuera se ven calientes. Dicen las palabras correctas. Quizás sus acciones se ven como un cristiano que quiere servir, pero realmente su corazón está frío o está tibia. Y podemos engañar a otros que están mirando a nosotros en la iglesia, pero el Señor ve tu corazón y ve si tu corazón está frío o está tibia. No son inconversos ni cristianos. Algunos ejemplos sobre una persona tibia: no es inconverso, no es cristiano, está en medio. Obviamente ese medio no existe, es solamente un ejemplo del medio. No son bueno ni malo, también no existe, tiene que ser bueno o malo. Algunos dicen que son muy buenos para el infierno y muy malos para el cielo. Están tibios. También no existe. Va para el infierno si no tiene a Cristo, va para el cielo si tiene a Cristo en su vida como su único Salvador. Un cristiano tibio puede hacer mucho daño en la iglesia. Cuando la iglesia está lleno de cristianos tibios, que no son ni frío ni caliente, hacen mucho daño al cuerpo de Cristo, porque realmente no hacen nada para el Señor y no agrada a Dios. Rápidamente quiero darle algunos ejemplos de una iglesia tibia. Por ejemplo, hay cultos de oración y solo pocos vienen. Cuando la iglesia tiene un servicio de oración y solamente pocos vienen a ese servicio, pues es una iglesia tibio, porque no conocen la importancia de la oración y no quieren participar en ese servicio tan importante. No estoy hablando de nuestra iglesia específica. Nosotros tenemos un grupo más grande que muchas iglesias que vienen al culto de oración, donde entregamos solamente un servicio dedicado a la oración, y tenemos casi unos 16 a 20 personas que vienen, y hay otras iglesias que son más grandes que nosotros y solamente vienen 1 o 2. Una iglesia tibia, el pastor no predica el evangelio como antes, no tiene ese deseo para invitar a los inconversos y predicarle el evangelio a ellos. Ese predicador ni tiene fuego en su corazón o en su predicación, porque es una iglesia tibia. Dentro de la iglesia hay doble ánimo, hay apatía. No hay participación en los ministerios y podemos dar muchas características de una iglesia tibia. Estos son algunos, pero por el tiempo no podemos seguir dando características, pero ustedes saben. Una iglesia caliente es una iglesia que está unida, que tiene un deseo para alcanzar al mundo, que tiene un deseo para servirle a otros y que ayudan a los que tienen necesidades y ayudan al pastor y ayudan a otros hermanos y vienen fiel a la iglesia, vienen fiel a todos los servicios y quieren apoyar. Y esa es una iglesia caliente para el Señor. Mira versículo 16. Jesús dice: pero por cuanto eres tibio. Le está diciendo a la iglesia de Laodicea que ellos son tibio o tibia.
y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. So Jesús está diciendo que tú eres frío, no eres tibio, no eres frío ni caliente, y porque eres tibio, lo que yo voy a hacer es vomitarte, te vomitaré de mi boca. Una descripción bien fuerte, ¿verdad? Para esas palabras, mira, te voy a vomitar de mi boca. ¿Por qué? Porque eres tibio, no eres frío ni caliente y no me agrada cuando te veo a ti y te vomitaré. Wow. Sabemos que agua tibia pues produce náusea para la persona vomitar. Y eso es lo que la iglesia de Laodicea era para Jesús. Agua tibia, algo tibio que le daba náusea a Jesús, que le dice vomitaré por la náusea, porque es tibio. Vomitaré de mi boca. Es algo fuerte, sale del corazón de Dios, de Jesús. Vomitaré por la manera que está viviendo. No le agrada a Él. Hay cosas que nosotros ponemos en nuestra boca que no nos agrada, que nos da náusea o en ese momento nos hace vomitar porque no agrada a nosotros el momento que entra en la boca. Y eso que Jesús está diciendo. Hasta que ellos tengan arrepentimiento. Después es algo agradable al Señor. Hermanos, ¿cómo se siente Dios de nuestra iglesia? Ahora mismo, si Dios escribe una carta a Iglesia Bautista Nueva Vida, ¿qué dirá Él de nuestra iglesia? No que nosotros decimos de nuestra iglesia, hay unidad, hay comunión, pero quizás hay algo diferente. Quizás estamos engañando. Pero si Dios nos puede decir ahora, en este momento, Iglesia Bautista Nueva Vida, ¿es una iglesia fría, es una iglesia caliente o es una iglesia tibia? ¿Qué dirá Jesús de nosotros? Ojalá Dios no diga que nosotros somos como la iglesia de Laodicea, te vomitaré de mi boca. Cuando dice vomitaré, es a rechazar, es rechazado de Dios. Hermanos, interesante, la iglesia de Laodicea es la iglesia que vemos hoy en día. Hoy en día nosotros vemos iglesias llenas de personas tibias para el Señor. No son fríos ni calientes y por eso hay muchas iglesias muertas. No están haciendo nada para el Señor porque hay personas en su iglesia que son tibios o tibia. ¿Qué significa un cristiano tibio? Hermanos, ser tibio tendrá que ver con la actitud que tiene hacia el pecado. El cristiano, si tú puedes decir ese cristiano es tibio, depende en la actitud que él tiene sobre el pecado. Si no le molesta a ese cristiano que él está pecando o que otros están pecando alrededor de él, pues significa que él es frío o es tibio. Pero una persona caliente, si hay pecado en su vida, lo va a confesar delante del Señor. Si hay pecado alrededor, va a confrontar a esas personas en el amor de Cristo para ayudarle y animarle, exhortarle, a darle amonestación para que ellos puedan cambiar. Pero si no le molesta a ese cristiano el pecado, podemos ver dónde ellos están espiritualmente, si son tibios en su vida. Un cristiano tibio tendrá que ver en la actitud hacia el mundo. Hermanos, si el mundo no le molesta y está participando en actividades, en las cosas del mundo y no le está afectando a él y no le importa si está en el mundo, pues ese cristiano tiene o está tibio. Ver su actitud sobre eso y no le importa. Número 3.
un cristiano tibio tendrá que ver con la actitud que tiene cuanto a la obediencia. Cuando yo tengo que obedecer a Dios, ¿qué es mi actitud para yo agradar a Dios? Una persona, un cristiano tibio, no le va a importar si estoy obedeciendo o desobedeciendo. No va a hacer su esfuerzo para obedecer a Dios y decir, esto no le agrada a Dios, no lo voy a hacer. Y su actitud en cuanto a la obediencia se va a demostrar, se va a ver si esa persona es tibio. Vamos a terminar esta noche con versículo 4, o versículo 17, número 4, lo que Jesús tiene en contra de la iglesia de Laodicea. Y vemos eso en versículo 17. Mira lo que dice. Porque tú dices, Jesús está diciendo sobre la iglesia de Laodicea, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Esa es la actitud de la iglesia. Y Jesús ahora dice, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Obviamente, la actitud de la iglesia de Laodicea, como ellos tenían prosperidad en su ciudad, aquí vemos 3 maneras que ellos tenían ese orgullo. Número 1, yo soy rico. Solamente con esa actitud es la razón que ellos eran tibios. Pensaba que eran ricos. Pensaba que podían hacer cualquier cosa. Número 2, y me he enriquecido. Otras palabras de orgullo. Mira lo que yo he hecho. Mira todo el dinero que yo tengo. Y número 3, otra palabra de orgullo es, y de ninguna cosa tengo necesidad. Una persona que conoce que no le falta nada, no tiene necesidad, es una persona que es tibia y piensa que no necesita a Jesús porque ya Él tiene todo y todo que Él tiene, lo tiene porque Él lo hizo, no es Señor. Y la actitud de la iglesia de Laodicea es, yo soy rico, yo me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y ahora Jesús le dice en la segunda parte, ustedes piensan que son así, pero realmente son así. Dice, y no sabes que tú, iglesia Laodicea, eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Wow, unas características que Jesús le dio a esta iglesia, lo que ellos realmente fueron. Jesús vio su vida espiritual. Estas características tienen que ver no con los materiales que tienen, no lo que es de afuera, es lo que está dentro de ellos. Y Jesús dice, mira, dentro de ti, iglesia de Laodicea, tú eres desventurado. Y la descripción de una persona desventurado es que él es miserable. Él es pobre, no hay riquezas espiritualmente. Eres ciego, sus ojos no tienen entendimiento. Eres desnudo de la santidad y la pureza de Dios. Qué palabra fuerte para la iglesia. Hay muchos que piensan que tiene todo. Hay cristianos que piensan que tiene todo y no necesita a Cristo. A una persona que dijo esto, la causa de Cristo ha sido dañada más por calienta bancos o bancas de los domingos por la mañana que pretenden amar a Cristo, al cual llaman Señor, pero que no hacen sus mandamientos, sino que del todo hacen lo que los publicanos y
pecadores. Es una gran verdad. La causa de Cristo ha sido dañada por las personas que vienen domingo y pretende que aman a Cristo, le llaman Señor, pero no hacen sus mandamientos. Y es igual a los publicanos y los pecadores. Hermanos, porque una persona es rica o rico y da un buen diezmo y da mucho a misiones, no significa que esa persona es espiritual. Hermanos, muchas veces nosotros no vemos lo que el Señor ve en nosotros. Si ve en la descripción del versículo 17, la iglesia decía, yo soy rico, no tengo necesidad. Y a veces nosotros pensamos algo de nosotros y el Señor ve algo diferente. Nosotros a veces pensamos que estamos bien espiritualmente y Dios dice, no están bien conmigo. Leyendo su Biblia una vez a la semana no está bien conmigo. Viniendo a la iglesia una vez al mes no está bien conmigo. No está dando diezmo, no está bien conmigo. Y a veces pensamos, yo soy espiritual y Dios dice que no. A veces no vemos lo que Dios ve. Nos engañamos a nosotros mismos pensando que estamos bien con el Señor y realmente no estamos. Por eso tenemos que examinarnos y dejar que el Espíritu Santo me hable a mí. Y hermanos, cuando Él me hable, yo escuche o estoy escuchando a Él, un cristiano tibio, Jesús o el Espíritu Santo le está hablando y el cristiano está diciendo, no quiero escucharte, yo no te necesito, y siguen adelante. A veces pensamos que no estamos en pecado y Dios dice, sí, están en pecado, mas están viviendo en pecado, pero en su mente ha aceptado el pecado y ahora piensa que lo que tú estás haciendo no es tan mal. Dios dice que no. Pensamos que somos fieles, pero Dios dice que no. Sí, yo voy para la iglesia una o dos veces al mes y dice, wow, yo soy fiel. Y Dios dice, no, tú tienes que ser fiel a todos los servicios. Pensamos que vamos para el cielo y Dios dice, apartaos de mí, nunca te conocí. Wow, hay muchos en la iglesia que conocen y piensan que son cristianos y piensan que son espiritual y piensan que están en el camino para el cielo, y un día Dios le va a mirar a ellos y le va a decir, apartaos de mí, nunca te conocí. Porque ellos pensaban que estaba bien, ellos pensaban que estaba en el camino al cielo, y Dios dice, no, tú estás en el camino para el infierno. Hermanos, vamos a terminar esta noche y quiero que nosotros nos examinamos un momento. Quiero que nosotros nos preguntamos algunas cosas en nuestra vida. Hermanos, número 1, ¿cómo estás espiritualmente? ¿Estás frío espiritualmente? ¿Tienes apatía? ¿No hay un deseo para servirle a Dios? ¿Estás caliente espiritualmente, que realmente tiene un deseo para servirle al Señor y está gozoso y está leyendo su Biblia, está orando y está caliente espiritualmente? O quizás en esta noche tú dices, estoy tibio. No soy frío ni soy caliente, estoy ahí en el medio y no se puede estar en ese lugar. Dios dice, te vomitaré de mi boca a ese cristiano que piensa que está tibio. Dios prefiere que sea frío o caliente. Hermanos, vamos a examinar nuestra vida y dejar que Dios nos enseñe a nosotros cómo nosotros realmente
somos. No que yo pienso yo soy. Deja que el Señor te diga quién tú realmente eres. Quizás esta noche Dios te está diciendo algo diferente que tú pensabas. Su corazón está frío, está tibio. Y esta noche Dios te quiere cambiar. Esta noche Dios quiere cambiar ese frío o ese tibio y hacerte caliente espiritualmente. Vamos a entregar nuestro corazón al Señor en esta noche y pedirle: Dios, ayúdame a ser caliente para ti. Ayúdame a tener ese fuego espiritualmente. Ayúdame a servirte a ti más. Ayúdame a venir y ser fiel a la iglesia. Ayúdame a ser fiel a ti. Ayúdame a obedecer. Ayúdame a leer la Escritura más. Ayúdame a orar más. Dios, ayúdame a ser un cristiano caliente. Señor, gracias por este momento, este tiempo en las Escrituras. Señor, obre en los corazones de los hermanos en esta noche. Que ellos pueden examinar y dejar que tú le examines a ellos y le digan a ellos cómo son ellos espiritualmente. Señor, que nosotros no seamos como la iglesia de Laodicea. Que nosotros seamos caliente, fuego para ti. Señor, que tú puedes seguir bendiciendo a nosotros y nuestras familias. En el nombre de Jesús. Amén y amén.